Alabado sea el Dios del cielo, alabado sea el Dios vivo. Hola, querido amigo, querida hermana, hermana, joven, jovencita, niño, adulto, anciano, la fe en Cristo, soy el Hijo de Dios, la fe en Cristo vivo, Salvador del mundo. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, que sobrepasa tu poder, entendimiento, sabiduría, inteligencia, ciencia. Entonces, ya hablando de esta palabra de Dios, de la prédica número 8, que se llama este tema, la idolatría rechazada por el Eterno, bendito sea Dios. Esta prédica número 8, bendito sea Dios. Y ya lo invito a leer Salmo 115:1 en adelante, el título Dios y los ídolos, bendito sea Dios. Y dice su palabra en el nombre del Padre y del Espíritu Santo, no a nosotros, oh Jehová, no a nosotros, sino a tu nombre da gloria, por tu misericordia, por tu verdad, porque han de decir a la gente dónde está ahora su Dios. Nuestro Dios está en los cielos, todo lo que quiso ha hecho, los ídolos de ellos son plata y oro, obra de manos de hombre, tienen boca mas no hablan, tienen ojos mas no ven, Entonces mañana me puedo orejas comprar tienen la mas no gorra y ya oyen, tienen la que narices mas agarro no el otro huelen, día te doy todo a vos. manos tienen mas no palpan, pues esa gorra es pies para laburar allá mas nomás. no andan, Y la no hablan con su que garganta, tiene semejante a ellos son los que lo hacen. Y la que me cualquiera dio Fernando, le voy a que vender confía en León ellos, o lo descarto, ¿no? oh Israel, confía en Porque Jehová, y Él es tu ya ayuda y tu 3 días escudo. seguidos me dijo que Casa de me Aarón, confiad vendía. en Jehová, Él es vuestra ayuda y vuestro escudo. Los que teméis a Jehová, confía en Jehová, y Él es vuestra ayuda y vuestro escudo. Bendecirá, porque Jehová se acordó de nosotros, nos bendecirá, bendecirá la casa de Israel, bendecirá la casa de Aarón. Bendito sea Dios. Como hablando de esta palabra, Salmo 115, que habla de Dios y los ídolos, bendito sea Dios, sabemos claramente, bendito sea el Cristo de la gloria, como dicen ellos, ¿no? que porque nosotros tengamos esta creencia, bendito sea Dios, que ellos no tendrían que tener, pero nosotros vamos conforme a lo que la palabra de Dios dice, ¿no? Entonces a Dios, y no conforme a lo que nosotros pensamos, entonces a Dios, porque todo el que no cree a Dios, sino que cree en una estatua, una obra de arte de manos de hombre, bendito sea Dios, sino que está creyendo en un ídolo, bendito sea su palabra, y en su palabra dice, ¿no? que detrás de cada ídolo hay un demonio, bendito sea Dios. Por eso hay que creer en el Dios del cielo, ¿no? Para seguir la vida eterna, bendito sea Dios. No para que la gente se enoje, y no que digan, porque si vos crees así, vamos a tener que creer como tú quieres creer, bendito sea Dios, sino que conforme su palabra dice, ¿no? Y esta palabra que no tornará vacía, ¿no? Sino que cielo y tierra van a pasar, pero su palabra nunca va a pasar, ¿no? Y que su palabra es fiel y verdadera, ¿no? Y su palabra no hay mentira. Por eso tenemos que confiar y alabar al Creador, ¿no? Como dice la alabanza, ¿no? Que yo voy a bendecir y alabar a Jehová, como dice la alabanza que estaba escuchando recién, aunque otros canten para otros dioses, hechos de metal, de madera o de bronce, entonces a Dios. Y podemos ver en el mundo, ¿no? La idolatría, de cómo cada vez más grandes son los ídolos, las estatuas, entonces a Dios, como en los tiempos de Sadrach, Mesach y Abednego, ¿no? Cuando el rey Nabucodonosor, ahora igual estaré leyendo, cuando el rey Nabucodonosor edificó una estatua de 20 metros, entonces a Dios, ¿no? Y dijo que todo aquel que no creía en esa estatua lo iba a lanzar en un horno de fuego, entonces a Dios. Pedro, Sadrach, Mesach y Abednego, ¿no? Creyendo en el Dios del cielo, en el Dios de Israel, en el Santo de Israel, entonces a Dios tuvieron el valor, ¿no? Para no postrarse, cuando todo un pueblo se había postrado, ¿no? Y el rey se enojó y los envió que lo tirasen en el horno de fuego, pero Dios envió un ángel, ¿no? El cual libró a estos 3 varones de Dios, entonces a Dios, y ahí el rey Nabucodonosor se dio cuenta, ¿no? Que este era el verdadero Dios, ¿no? Y tuvo un decreto que cualquiera que no adorara al Dios de Sadrach, Mesach y Abednego iba a ser despedazado, ¿no? Iba a ser quemada su casa y muerto la tal persona, entonces a Dios, como también le ha pasado a Daniel, ¿no? Entonces a Dios que
que si cualquiera que servía a otro dios iba a ser lanzado en el foso de los leones, ¿no? Pero el rey, cuando vio que el dios que Daniel servía lo libró, ahí el rey creyó en este Dios, ¿no? Que envía a su ángel cuando un creyente está por ser muerto. Entonces a Dios, aunque en todo el mundo, ¿no? En otros países los cristianos están siendo muertos, entonces a Dios, pero sabemos claramente, ¿no? Que en el libro de Apocalipsis habla, ¿no? Sobre esto, ¿no? De los que mueren por causa de Cristo, ¿no? Entonces a Dios, sabiendo que tienen como una corona en el cielo, entonces a Dios, y no porque Dios sea malo, sino porque él va a estar ahí, ¿no? Él va a estar ahí como poderoso gigante, aguardándonos y protegiéndonos de todo mal, entonces a Dios, y si no así, como dice su palabra, no tenemos que temer a los que matan el cuerpo, sino tenemos que tener miedo al que puede destruir nuestras almas en el infierno, bendito sea Dios. Te invito a leer Deuteronomio 27:15. Bendito sea el Cristo de la gloria. Empezamos del 14. Y hablarán, Deuteronomio 27:15. Empezamos el 12. Cuando haya pasado el Jordán, estos estarán sobre el monte Gerizim para bendecir al pueblo: Simeón, Leví, Judá, Isaacar, José y Benjamín. Y estos estarán sobre el monte Ebal para pronunciar la maldición: Rubén, Gad, Aser, Zabulón, Dan y Neftalí. Y hablarán los levitas y dirán a todo varón de Israel en alta voz: maldito el hombre que hiciere escultura o imagen de fundición, abominación a Jehová, obra de mano de artífice, y la pusiere en alto, y todo el pueblo responderá y dirá amén. Maldito el que deshonrare a su padre o a su madre, y dirá todo el pueblo amén. Maldito el que redujere el límite de su prójimo, y dirá todo el pueblo amén. Bendito sea el Cristo de la gloria. Cada vez podemos ver, bendito sea Dios por su palabra, ¿no? De cómo dice el versículo más específico, ¿no? Entonces a Dios, que es Deuteronomio 27:15, que dice que maldito es el hombre que hiciera escultura o imagen de fundición, abominación a Jehová, obra de mano de artífice, y la pusiera en alto, y todo el pueblo responderá y dirá amén. Bendito sea Dios. Acá podemos ver por su palabra, ¿no? Que cualquiera que hace una escultura o una imagen de fundición, ¿no? Y algunos dice que acá dice que lo pusiera en oculto, pero también da a entender que el que le adorare, bendito sea Dios, es maldito, ¿no? Bendito sea Dios, no porque uno mismo lo maldiga, sino que por su palabra, ¿no? Le estamos diciendo que maldito es el hombre que hace una escultura de arte o imagen de fundición y la adora, bendito sea Dios. Sabemos claramente, ¿no? Que la idolatría en este mundo es terrible, ¿no? Entonces Dios, como en muchos países, incluso acá en Argentina, ¿no? Como la gente se va a la idolatría, ¿no? Entonces a Dios, creyendo que ahí está nuestro Dios, pero nuestro Dios no está en una escultura, en una abominación desoladora. Entonces a Dios, como es la adoración a una estatua, entonces a Dios, porque Dios dice su palabra que Dios está en los cielos, y de los cielos mira para ver si hay algún entendido que busque al Dios, ¿no? Al Dios del cielo, al Dios vivo. Entonces Dios, tenemos que confiar en nuestro Dios, que no nos va a dejar huérfanos, siempre va a estar ahí en presto con el Evangelio eterno. Entonces Dios, con el Evangelio que Cristo Jesús lo llevó a lo más alto, entonces a Dios, y ha revelado cosas más ocultas que como dice en su palabra en Jeremías 33:3, que clama a mí, y yo te responderé y te enseñaré cosas ocultas que cosas ocultas que tú no conoces. Entonces a Dios, por eso tenemos que confiar y creer que Dios nos da sabiduría, confiar en su palabra, ¿no? Que tenemos como ley suprema, ¿no? Como ley superior, ¿no? Entonces a Dios, y no a lo que no puedan llegar a enseñar a alguna persona que es hereje, ¿no? O anatema o mentirosa. Entonces a Dios, le invito a leer Romanos 1:23.
Romanos capítulo 1, versículos 23, 24 y 25. Bendito sea el Cristo de la gloria. Alabado sea el Dios. Pues habiendo conocido a Dios, 21 dice, pues habiendo conocido a Dios no le glorificaron como Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por lo cual también Dios los entregó a las inmundicias de la concupiscencia de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí su propio cuerpo, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos de los siglos. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra la naturaleza, y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Bendito sea Dios. Acá en su palabra podemos vernos claramente que a veces la gente, por creer a su manera, ¿no?, en las cosas de Dios, o darle la espalda a Dios, no creyendo en otras creencias como asiáticas, ¿no?, como lo que en Argentina no se estaba viendo nunca, creer en Buda, ¿no?, entonces a Dios, pero está viendo mucho ahora, entonces a Dios. Y acá tal el razonamiento da a entender que la tierra se corrompe, ¿no?, cuando un pueblo no cree en Dios realmente, entonces a Dios, sino que busca a dioses paganos, dioses ajenos, entonces a Dios. Y hay muchos, ¿no? Acá en Argentina se pueden ver demasiadas creencias idólatras, entonces a Dios, ya que se está instalando también creer en Buda, se está instalando el Gauchito Gil, ¿no?, un santo que era ladrón, entonces a Dios, para ellos es un santo, ¿no?, entonces a Dios, pero sabemos claramente que el único santo es Cristo Jesús. También creen mucho en la Virgen de Satonudo, creen mucho en San Juan, creen mucho en la difunta Correa, en Salta, Jujuy, la zona norte de Argentina se cree mucho en la Pachamama, entonces a Dios. Y le dan, y también otra que se llama San Expedito, Santa Deo, muchos santos, bendito sea Dios, pero sabemos claramente que el único santo es Cristo Jesús, no, bendito sea Dios. Pero hay que creer en su palabra, en la palabra de Dios, ¿no? Porque sabemos que hay mucha gente mentirosa, ¿no?, muchos paganos, muchos herejes, bendito sea Dios, pero el único que va a estar ahí presto con el Evangelio eterno es Cristo Jesús, bendito sea Dios. Tenemos que creer en Él para que nuestras vidas y nuestras almas no se corrompan como se han corrompido esta gente, bendito sea Dios, como a través de la idolatría, ¿no?, que es hechicería también, bendito sea Dios, dice su palabra, ¿no?, que en el libro de Apocalipsis habla claramente, ¿no?, que toda esta gente, ¿no?, del catolicismo, bendito sea Dios, el cual mezcla las cosas de Dios con la idolatría, con los paganos. Entonces Dios en el libro Apocalipsis dice claramente que por sus hechicerías fueron engañadas todas las naciones, ya que ellos practican, ¿no?, es como una forma de hechicería, ¿no?, que los tiene envuelto a la gente, ¿no?, estar encegados, ¿no?, y no venirse a la verdad, sino estar más encegados cada día, ¿no?, en la idolatría, en la adoración a una estatua, en la adoración a cualquier persona, ¿no?, entonces ahí, ¿no?, al Creador, el cual es bendito por los siglos, dice su palabra, entonces a Dios. Por eso tenemos que creer en su palabra, que no va a tornar vacía, sino que va a dar fruto siempre al 20 y al 30 y al 100%. Anda re mal. Me invito a leer Apocalipsis 9:20. El ojo se tira para abajo. Apocalipsis 9:20, pero leemos del 18 o 17.
Apocalipsis capítulo Sí, 9, versículo 17. Y así vi en sí. visión los caballos y sus jinetes, y los cuales tenían coraza de fuego, de zafiro y de azufre. Y las cabezas de los caballos eran como humo, Y así vi en visión a los caballos y a sus jinetes, a los cuales tenían coraza de fuego, de zafiro y de azufre. Y las cabezas de los caballos eran como cabezas de leones, y de su boca salían fuego, humo y azufre. Por estas 3 plagas fue muerta la tercera parte de los hombres, por el fuego, el humo y el azufre que salían de su boca. Pues el poder de los caballos estaba en su boca y sus colas, porque sus colas semejantes a serpientes tenían cabeza y con ellas dañaban. Y los otros hombres que no fueron muertos con estas plagas, ni aún se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios y a las imágenes de oro, ni dejaron de adorar a los demonios y a las imágenes de oro, de plata, de bronce, de piedra, de madera, las cuales no pueden ver, ni oír, ni andar. Y no se arrepintieron de su homicidio, ni de sus hechicerías, ni de su fornicación, ni de sus hurtos. Bendito sea el Cristo de la gloria. Como habla, ¿no? La rama que lleva la idolatría, bendito sea Dios, tanto en homicidio, que la persona puede llegar a ser, ¿no? Desviado, bendito sea Dios, en su sexualidad, ¿no? Como homosexuales, lesbianas, ¿no? Bendito sea Dios, que todo lo que le lleva este tipo de creencias, ¿no? Idólatra, que también sin darse cuenta practican hechicería, ¿no? Bendito sea Dios, todo aquel que adora un ídolo, bendito sea Dios, y dice sus palabras que no se van a arrepentir nunca, ¿no? De sus hechicerías, ¿no? De sus homicidios, ni de sus fornicaciones, ni de sus hurtos, ¿no? De cómo estas creencias que hay en el mundo, bendito sea Dios, y que ellos nos van a decir a nosotros, porque vos creas de esta forma, nosotros no vamos a creer, bendito sea Dios. Pero no es por eso, ¿no? Sino el asunto se basa de no estar cuestionando al prójimo, sino, ¿no? De respetar la palabra de Dios, ¿no? Que el cual es bendita, dice su palabra, ¿no? Que cielo y tierra no van a pasar, pero su palabra no va a pasar, y que tenemos que tener saber e inteligencia, ¿no? Para creer en el único Dios creador del universo, ¿no? Entonces, Dios, el creador de nuestras vidas, el creador de nuestras almas, entonces Dios, y tenemos que tenerlo por hecho que Él no nos va a dejar huérfanos, ¿no? Sino que siempre va a estar ahí, en la lucha, en la prueba y en el dolor, siempre Él va a estar ahí para darnos una voz de aliento, un socorro, entonces a Dios. Le invito a leer Daniel 3:1. Qué raro, ¿no? Nunca se quería apagar. Daniel 3. Hace rápido y me pongo nervioso. Daniel. Más está por apagar. Alabado sea el Dios del cielo. Daniel 3:1, 2, 3, 4, 5. ¿Qué? Bueno, dice: rescatado del horno de fuego. El rey de Nabucodonosor hizo una estatua de oro cuya altura era de 60 codos y su anchura de 6 codos. La levantó en el campo de Dura, en la provincia de Babilonia, y envió el rey Nabucodonosor a que se reuniesen los sátrapas, los magistrados, y capitanes, oidores, tesoreros, consejeros, jueces y todos los gobernadores de las provincias, para que viniesen a la dedicación de la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado. Fueron pues reunidos con los sátrapas, magistrados, capitanes, oidores, tesoreros, consejeros, jueces y todos los gobernadores de la provincia a la dedicación de la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado. Y estaban en pie delante de la estatua que había levantado el rey Nabucodonosor. Y el pregonero anunciaba en alta voz: mandase a vosotros, oh pueblo, naciones y lenguas. Gracias. Que al oír ¿Qué está rico? el son de la bocina, ¿Ya de la flauta, del tamboril, del arpa, del saterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, os postré y adoréis la estatua de oro que el rey Nabucodonosor ha levantado. Bendito sea el Cristo de la gloria. Que por su palabra podemos ver, ¿no? Con los tiempos de Nabucodonosor,
había levantado una estatua, ¿no?, de 20 metros, y él, bajo decreto, quería que todos los pueblos, ¿no?, de alrededor adoren a esa estatua y se postren. Entonces, con sonido de bocina, de flauta, de tamboril, de arpa, entonces salterio, pensando, ¿no?, el rey Nabucodonosor pensando que era Dios, ¿no?, que esa estatua lo que reflejaba a su Dios. Entonces, pero sabemos, ¿no?, por sus palabras, ¿no?, que el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego, ¿no?, fue el que se pudo mostrar, y el Dios que está desde el Génesis hasta Apocalipsis, bendito sea Dios, el cual tiene su habitación en Israel, ¿no?, como dice en el libro de Salmo, ¿no?, 76:1, dice que Dios es conocido en Judá, en Israel es grande su nombre, en Salem está su tabernáculo y su habitación en Sion, bendito sea Dios. Pero este enseñamiento que tenía, ¿no?, el rey Nabucodonosor, lo llevó a fabricar esta estatua, ¿no?, entonces a Dios, ¿no?, y en la cual todos se postraron, ¿no? Todos sintieron miedo, algunos que eran también creyentes de Dios, eran de hebreo, ¿no?, entonces a Dios, israelí, pero los únicos hebreos, ¿no?, que no se postraron, ¿no?, ante esta estatua de Sadrach, Mesach y Abednego, ¿no?, sabían lo que le venía, ¿no? Entonces ellos, ya que el rey se enojó grandemente, ¿no?, y dijo que lo lleven al horno de fuego, pensando él que iban a morir, ¿no? Entonces ahí. Y acá en Daniel capítulo 3, versículo 26, 27 hasta el 30 del 26, capítulo 3 al versículo 26, dice: entonces Nabucodonosor se acercó a la puerta del horno de fuego ardiendo y dijo: Sadrach, Mesach y Abednego, siervos del Dios Altísimo, salí. Y vení. Entonces Sadrach y Mesach y Abednego salieron del medio del fuego. Y se juntaron los sátrapas, los gobernadores, los capitanes y los consejeros del rey para mirar a estos varones, como el fuego no había tenido poder alguno sobre sus cuerpos, ni aun el cabello de sus cabezas se había quemado, sus ropas estaban intactas y ni siquiera olor de fuego tenían. Entonces Nabucodonosor dijo: bendito sea el Dios de ellos, de Sadrach, Mesach y Abednego, que envió su ángel y libró a sus siervos que confiaron en él y que no cumplieron el edicto del rey y entregaron su cuerpo antes que servir y adorar a otro Dios que es su Dios. Bendito sea Dios. Por eso, por lo tanto, decreto que todo pueblo, nación o lengua que dijere blasfemo contra el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego sea descuartizado y su casa convertida en muladar, por cuanto no hay Dios que pueda librar como este. Entonces el rey engrandeció a Sadrach, Mesach y Abednego en la provincia de Babilonia. Bendito sea el Cristo el alma. ¿No? Como podemos ver el antes y el después del rey Nabucodonosor, ¿no?, de cómo tuvo que ver para creer. Entonces Sadrach, Mesach y Abednego, sin ver y creer, ya creyeron. Entonces como el Espíritu Santo en el tiempo antiguo ya le daba convicción, ¿no?, de su Dios, al cual el Dios que servían día y noche con devoción, ¿no? Entonces Dios le iba a librar, ¿no?, el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego, ¿no? Entonces Dios, aunque el tema de hoy es la idolatría rechazada por el Eterno, entonces Dios número 8, pero sabemos claramente, ¿no?, que todo ídolo, ¿no?, dice que tienen ojos mas no ven, oídos tienen mas no oyen, y semejantes son a los que lo hacen. Entonces Dios, pero nuestro Dios es fiel y verdadero, entonces, y Él tiene todo poder y autoridad sobre toda potestad, ¿no?, en los cielos y en la tierra y de debajo de la tierra, y no va a dejar que seamos como avergonzados, no va a dejar que seamos humillados, sino que Él mismo va a estar ahí, ¿no?, al lado nuestro, como poderoso gigante, ¿no?, como decía el profeta Jeremías. Entonces le invito a leer 1 Corintios 6:9. Jeremías decía, Faltan pocos versículos. gigante, ¿no? Dice en 1 Corintios 6:9, dice:
Vamos a leer el 7. Así que, por cierto, es ya una falta en vosotros que tengáis pleito entre vosotros mismos, porque no sufrís más bien el agravio, porque no sufrís más bien el ser defraudados. Pero vosotros cometeréis el agravio y defraudaréis a estos los hermanos. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de los cielos. Entonces, como dice su palabra, ¿no? Que dice que el reino de Dios, ¿no? Y estos erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús por el Espíritu de nuestro Dios. Alabado sea el Cristo de la... Acá podemos ver por su palabra, ¿no? De que dice que específicamente el 9, ¿no? El 6-9 dice que los idólatras no van a entrar en el reino de los cielos, ¿no? Entonces, o sea, el reino de Dios no van a entrar. Entonces, ya, no porque Dios sea malo, no sé, sino que a través de la gente a veces Dios en su vida le ha hablado, ¿no? A través de un varón de Dios, a esa gente le ha hablado y ellos no han creído, ¿no? Por su ignorancia, ¿no? Entonces, ya que estaban encerrados, ¿no? En su idolatría, en su ídolo, entonces Dios. Pero Dios siempre manda a alguien en todo el mundo, ¿no? A reprochar al vecino, a reprochar a un familiar, entonces Dios, de que no tienen que creer en estos ídolos. No porque Dios sea malo ni nada de eso, sino porque dice su palabra que Él es un Dios celoso, ¿no? Dice su palabra que Él es un Dios celoso, que no adorarás a otros dioses, ¿no? Ni te postrarás, sino que porque yo, Jehová, Dios celoso soy, ¿no? Que castigo la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, dice su palabra, ¿no? Y dice, yo soy el que soy, ¿no? Bendito yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob, dice su palabra, bendito sea Dios. Y no hay otro Dios aparte de mí, dice, ¿no? Y que con estos nombres se me van a recordar por todos los siglos, dice su palabra, bendito sea el Cristo de la gloria. Te invito a leer Apocalipsis, capítulo 21, versículos 6 al 9. Este es más fácil. Apocalipsis, capítulo 21, versículos 6 al 9. Dice, y me dijo, hecho está, yo soy el alfa y el omega. Y me dijo, hecho está, yo soy el alfa y el omega, el príncipe del fin, al que tuviere sed yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. El que venciere heredará todas las cosas y yo seré su Dios y él será mi hijo. Pero los cobardes e incrédulos, abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda, bendito sea Dios, ¿no? Y dice su palabra, ¿no? Que acá vuelve a hablar, ¿no? Que ya los idólatras no es que no van a, los que adoran ídolos, ¿no? Bendito sea Dios, no solamente no van a heredar el reino de los cielos, ¿no? Ya acá va otro tema, ¿no? Bendito sea Dios, que sino que van a arder con fuego y azufre, que es la muerte segunda, ¿no? Bendito sea Dios. Por eso la idea de la Biblia, de la palabra de Dios, ¿no? Es no solamente puede ser que hable duro, pero sino también la idea es que nuestras almas, cuando nos mueramos, por nuestra ignorancia, no tenemos que ir al castigo eterno, ¿no? El lago eterno. Entonces, sino que Dios a través de su palabra nos habla y tenemos que ser obedientes, ¿no? Aunque ese no es el tema de hoy, es la idolatría, pero a veces la gente se entrega a la idolatría primeramente por ignorante, por desobediente, ¿no? Por rebelde, bendito sea Dios. Se entrega a la idolatría o a otros ídolos, ¿no? Porque ven que otros están prosperando con ese ídolo, ¿no? Con esa estampita que llevan. Otro que también está mucho en Argentina es San Cayetano, entonces Dios. Y otro San Pantaleón. Hay muchos. Entonces, pero sabemos nada que nuestro Dios es celoso. Nuestro Dios es un Dios que
otro de la Virgen de la Paz, algo así, otro de la Virgen de San Nicolás. Hay muchos, ¿no? Entonces yo, pero nuestro Dios es nuestro Dios y desde chico siempre lo fue y hasta la muerte y hasta que seamos ancianos, ¿no? Vamos a creer en el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob, en Jesucristo de Nazaret, en el Espíritu Santo, en Jehová Dios de los ejércitos. Bendito sea el Cristo. Porque Él es un Dios celoso, ¿no? Y dice su palabra que es un Dios celoso y que no va a tener por inocente al que sea culpable, entonces a Dios. Y en Lucas 4:8 dice su palabra que al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Entonces, por eso no hay que dejarse engañar, ¿no? Entonces a Dios con creencias paganas, con creencias mentirosas, entonces a Dios, sino puesto, como decimos siempre, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Y ya me quedan 4 versículos. Ezequiel 11:18. Profeta Ezequiel 11:18 y 19. 11:18 y 19. Alabado sea el Cristo de la gloria. Lleguemos 17. Y por tanto, así ha dicho Jehová el Señor, yo os recogeré de los pueblos, y os congregaré de las tierras en las cuales estáis esparcidos, y os daré la tierra de Israel. Y volverán allá y quitarán de ella todas sus idolatrías y todas sus abominaciones. Y les daré un corazón y un espíritu nuevo. Pondré dentro de ellos y quitaré el corazón de piedra de en medio de su carne y les daré un corazón de carne. Bendito sea Él. Para que anden en mis ordenanzas y guarden mis decretos y los cumplan. Y me sean por pueblo y yo sea a ellos por Dios. Alabado sea el Cristo de la gloria, ¿no? Como dice claramente, ¿no? Que Dios mandó a su pueblo que quiten toda idolatría, ¿no? Ya que son abominaciones ante los ojos de Jehová, ¿no? Este es nuestro Dios verdadero, entonces a Dios, para que andemos en sus ordenanzas, en sus decretos, entonces a Dios que lo cumplamos, ¿no? Al pie de la letra, ¿no? Y más a aquellos cuyo corazón andan tras el deseo de sus idolatrías y de sus abominaciones, yo traigo su camino sobre sus propias cabezas, dice Jehová de sus ejércitos. Entonces a Dios, ya que este Señor no se deja intimidar, ¿no? con los falsos dioses, bendito sea Dios, sino que Él está ahí como el gigante de los gigantes, bendito sea Dios. Él es el gigante de los gigantes, el poderoso gigante, bendito sea Dios. Con su mano hizo el universo completo. Imagínense que un ídolo se le ponga al frente, bendito sea Dios, hará triza, ¿no? Pedazo, bendito sea Dios. Por eso tenemos que tenerlo en alto al Creador, ¿no? El cual es bendito por los siglos, dice. En el 22 dice, pues después alzaron los querubines sus alas y las ruedas en pos de ellos, y la gloria del Dios de Israel estaba sobre ellos. Bendito sea Dios. Como el que deja aparte la idolatría, ¿no? La gloria de Jehová, dice, va a estar ahí, ¿no? Entonces a Dios. No porque este versículo hable de otra cosa, sino pero que el que cree en el Dios de Israel no dice que la gloria de Dios, la gloria de Jehová va a estar sobre él. Entonces a Dios, y tenemos que creer en su palabra, ¿no? Y que eran varones de Dios, ¿no? Que cual escribían y tenían profecía constantemente, ¿no? Como el profeta Ezequiel, el profeta Isaías, el profeta Jeremías, entonces a Dios, ¿no? En el Antiguo Testamento, los discípulos, entonces a Dios, y que daban profecía. Y esta a su tiempo se cumplía, ¿no? Entonces a Dios, otras pasaban 500 años, pero se cumplían, entonces a Dios. Y en el libro de Hechos 17, le invito a leer Hechos 17:16. Hechos 17:16 dice, en nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Vamos a leer en el 15, dice, y los que se habían encargado de conducir, Hechos 17:15, y los que se habían encargado de conducir a Pablo le llevaron a Atenas, y habiendo recibido orden para Sila y Timoteo de que viniesen a él,
lo más pronto que pudiesen salir. Pablo en Atenas. Mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría, bendito sea Dios. No, como podemos ver, ¿no?, que el apóstol Pablo era un varón de Dios, bendito sea Dios, y que él podía ver, ¿no?, en Atenas, ¿no?, en Grecia, podía ver cómo la ciudad estaba entregada a la idolatría, bendito sea Dios, ¿no?, de cómo le creen a otros dioses, bendito sea Dios, y no tenían el conocimiento, ¿no?, de la palabra de Dios, que por eso creían en esto, porque a veces es también según las zonas, ¿no? Entonces hay ciudades que no conocen a Dios, no conocen la palabra de Dios, ¿no? Y por eso hay que llevar el mensaje de la palabra de Dios, para que la conozcan. Entonces, algunos lo van a aceptar y otros lo van a rechazar, entonces, pero la idea de servir al Señor está ahí, ¿no? Entonces, de cómo hay ciudades, ¿no?, entregadas a la idolatría, de países totalmente, ¿no?, entregada a la idolatría, otro a la hechicería, entonces al paganismo, entonces pero la palabra de Dios siempre va a estar ahí haciéndole frente, ¿no?, entonces a la mentira, porque es mentira, ¿no? Entonces, ya que la idolatría va de la mano, es de la misma rama, ¿no? La idolatría es de la misma rama que la mentira, ¿no? Entonces a Dios, la desobediencia, la rebeldía, entonces a Dios, ¿no? Y la ignorancia también, ¿no? Entonces a Dios, la ignorancia que tiene el ser humano, ¿no? De creer, decir que cree en Dios y se va en pos de un ídolo, ¿no? En pos de una imagen, de algo creado por el hombre, entonces a Dios, hecho con las manos del hombre. Entonces le invito a leer 1 Corintios 10:14. Alabado sea el Cristo de la gloria. Vamos a empezar del 12, dice: así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentado más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación las salidas, para que podáis soportar. Por tanto, amados míos, huid de la idolatría, como a sensato os hablo, juzgad vosotros lo que digo. Bendito sea Dios. Como acá la palabra de Dios nos da la advertencia, ¿no?, de que tenemos que huir de la idolatría, ¿no? Entonces, huir en el sentido de no creer, ¿no? Entonces, aunque otros a través de ese ídolo no prosperan, tienen su auto, su casa, entonces eso no nos da la entrada para creer, ¿no? Entonces y otros te dan la estampita, ¿no? Entonces no, de creer, para creer en eso, ¿no? Entonces pero nosotros creemos en el que realmente tenemos que creer, entonces Dios, y el Dios que está en la Biblia, no es nuestro Dios, y fuera de él no hay idolatría, ¿no? Entonces fuera de él hay idolatría, entonces, pero con él no lo hay, ¿no? Entonces porque él es nuestro Dios, él es santo, 3 veces santo, y para siempre su misericordia. Bendito sea el Cristo de la gloria, que nos da la salida para huir de la idolatría. Bendito sea Dios, y tenemos que creer en su palabra, ¿no?, que no tornará vacía y que siempre da fruto. Bendito sea Dios, y que tenemos que tener el entendimiento de lo alto para saber quién dice la verdad y quién miente. Bendito sea Dios. Bendito sea Dios. Y estos dos últimos versículos, Gálatas 5:20. Alabado sea el Cristo de la gloria. Gálatas 5:20 dice, no lo encuentro. Acá. Empezamos el 18. Gálatas 5:18 dice: pero si soy guiado por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistad y pleito, celo, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidio, borrachera, orgía y como cosas semejantes
semejante a esta, acerca de las cuales os amonesto, que ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Entonces, ¿no? Que acá habla su palabra, ¿no? Que la idolatría forma parte también, ¿no? Que son manifestaciones de las carnes, ¿no? Entonces, que el que está en idolatría, ¿no? En hechicería, enemistades, pleito, ¿no? Dice que su palabra que está en la carne, ¿no? Entonces, y no en el espíritu. Entonces, ya que la idolatría lleva, ¿no? Hay muchos ídolos, ¿no? Que llevan a cosas terribles. Entonces hay algunos que le creen al gauchito, ¿no? O al San la Muerte. Entonces ellos llevan a la delincuencia. Entonces antes de salir a robar, ¿no? O los criminales también, ¿no? Entonces todo aquel que practica maldad, ¿no? Los sicarios, los homicidas, los ladrones, entonces y también, entonces y antes de salir, ¿no? Le rezan a este ídolo, entonces ¿no? Y bueno, y acá habla también de las manifestaciones de la carne, entonces y no del espíritu, ¿no? Entonces, porque dice, pero si soy guiado por el espíritu no estoy bajo la ley, entonces la ley de la carne, entonces esa ley que tienen los mundanos, ¿no? Que pueden hacer lo que quieren, entonces pero nosotros estamos bajo la ley del espíritu, ¿no? Que tenemos que andar conforme a lo que Dios quiere que hagamos, ¿no? Entonces y no lo que nosotros queremos hacer, ¿no? Ya que la Biblia da mucha advertencia, ¿no? De que, porque Dios a través de la Biblia te dice, tú puedes ir por acá, tú puedes hacer esto, pero esto tampoco puedes hacer. Entonces, y sabemos claramente, ¿no? que el Espíritu Santo nos habla, nos guía, nos dice, tú puedes hacer esto y tú no puedes hacer esto. Como dijo el apóstol Pablo, todo me es lícito, mas no todo me conviene. Entonces, pero sabemos claramente, ¿no? Que no somos perfectos, vamos camino a la perfección. Entonces, pero ya decirle a una persona, ¿no? Que puede seguir pecando, total, cuando se muera Dios le va a perdonar o va a ir al purgatorio, ¿no? Sería yo mentiroso, ¿no? Entonces, ya que en Apocalipsis 20:15 dice claramente, ¿no? Que el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego y azufre. Por eso el cristiano tiene que dar la advertencia constantemente, ¿no? Entonces, ¿no? De la idolatría, ¿no? Que no hay que creer ya sin dar vuelta, ¿no? Porque hay como el Papa, ¿no? Que entró, una vez vi un video que entró a un templo que estaba lleno de monjes budistas, ¿no? Y entró ahí y se dio la mano con ellos y después quería hablar bien de Buda, entonces, pero el cristiano verdadero, ¿no? Tiene que dar la advertencia, que no hay que creer en Buda, que no hay que creer en las vírgenes, no en los santos, bendito sea Dios, que no hay que creer en nadie, ¿no? Solamente en el Dios que está en la Biblia. En ese sí hay que creer, en el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, el admirable consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz, la anciana de día, Jesucristo de Nazaret, en el Espíritu Santo, en el león de la tribu de Judá. En este sí hay que creer, ¿no? Y fuera de estos nombres hay idolatría, ¿no? Entonces, por eso hay que confiar en nuestro Dios y tenerlo por hecho que Él no nos va a dejar huérfanos, entonces. Y ya leyendo el último versículo, capítulo y versículo 1 de Pedro 4:3, dice 1 de Pedro 4:3. Primera de Pedro capítulo 4 versículo 3, empezamos del 1. Leemos en el nombre del Padre y del Espíritu Santo, buenos administradores de la gracia de Dios. Puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado,
para no vivir el tiempo que resta en la carne, conforme a la concupiscencia de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivia, concupiscencia, embriagueces, orgías, disipaciones y abominables idolatrías. A esto le parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución y os ultrajan. Pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Bendito sea Dios. Y acá habla, ¿no?, de la abominable idolatría en el versículo 3, ¿no? Habla también que baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivia, concupiscencia, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatría. Bendito sea Dios. ¿No? Porque la idolatría no lleva a todo estos males, ¿no? Bendito sea Dios, a embriagarse, ¿no?, en orgías, en disipaciones, no en concupiscencia, bendito sea Dios, en toda clase de maldad junta, bendito sea Dios, ¿no? De darle culto a los ídolos, bendito sea Dios, y llevar a cabo, ¿no?, festejar día de tal ídolo, ¿no?, o de santos, bendito sea Dios, que algunos siempre andan con la estampita, bendito sea Dios, dando culto a un ídolo, bendito sea Dios, ¿no?, al que realmente se lo merece, bendito sea Dios, ¿no?, el cual escribió la Biblia, bendito sea Dios, que fue inspiración, que inspiró a la Biblia a que sea escrita, bendito sea Dios, desde Génesis hasta Apocalipsis, bendito sea Dios. No, por eso las idolatrías son abominables, ¿no? De cómo corrompe a la persona, la mente, el corazón de la persona, cómo corrompe y cómo contamina la tierra, bendito sea Dios, el lugar donde se ejerce la idolatría, bendito sea Dios, ¿no? De cómo contamina las casas, ¿no? Bendito sea Dios, ya que por culpa de la idolatría, bendito sea Dios, empieza a haber disensión en el mismo lugar de la casa, bendito sea Dios, la gente empieza a pelearse más seguido, bendito sea Dios, hay desastres, ¿no? Y después desgracias, accidentes, bendito sea Dios, muerte, bendito sea Dios. ¿Por qué? Porque no le dan la espalda al Creador, ¿no? Bendito sea Dios. Esto también despierta enfermedades de todo tipo, bendito sea Dios. Y nosotros tenemos que creer en el Creador, ¿no? El cual está triste, ¿no? Bendito sea Dios, porque no creen en Él, sino que la gente va en pos de ídolo, bendito sea Dios. Y nosotros como buenos cristianos tenemos que dar el ejemplo, ¿no? Como lo dio el profeta Josías, ¿no? Bendito sea Dios. No digo acudir a la violencia, pero el profeta Josías, ¿no?, dice de su palabra que hizo lo recto ante los ojos de Jehová, ¿no? Bendito sea Dios, y empezó, ya que en esos tiempos también el pueblo de Israel estaba entregado a la idolatría, ¿no? Y cómo empezó a limpiar todo, ¿no?, los lugares, ¿no? Dice que agarraba una masa y un cortaferro y empezaba a romper todos los ídolos, entonces amasazos, entonces, y cómo se corrompen, ¿no?, las ciudades con todo estatuas, con ídolos, entonces a Dios, porque nuestro Dios tiene que ser honrado, ¿no? En todo lugar, en todos los lugares, en todos los países, en todos los continentes, entonces a Dios del mundo, entonces sea Dios. Y ya culminando, porque este era el último versículo, quería saludar a todos los países de América, Europa, Asia, Oceanía, África, entonces sea Dios. Aunque algunos de ellos no entienden nada porque hablan otro idioma, ¿no? Pero hay muchos países de esos lugares, ¿no? En un montón de grupos que estoy, entonces por eso hablo así, entonces a Dios, y si les llega, y si no les llega, no les llega, entonces a Dios. Quería saludar a todos los hijos de Dios, entonces a Dios, a los diáconos, los pastores, a los que están en la alabanza, bendito sea Dios, y que el Señor los bendiga, bendito sea Dios. La idea no es creerse más que nadie, ¿no?, sino hablar la palabra de Dios conforme a lo que el Espíritu Santo enseña y conforme a lo que Cristo dijo, ¿no?, que ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura, bendito sea Dios. Que tenemos que predicar el Evangelio a todas las criaturas, o sea, a la gente, bendito sea Dios, y al ser humano, bendito sea Dios, de que dejen la idolatría, ¿no? Como dice este tema número 8, que la idolatría rechazada por el Eterno, bendito sea Dios.
quien les habla, Sebastián Chávez, desde Buenos Aires, Argentina. Y les dejo con esta alabanza que estaba escuchando lo primero en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y me despido. Amén.